Hermano, vamos a buscar en nuestras Biblias a Génesis capítulo 49, versos 10 al 11. Génesis 49, versos 10 al 11. Es el pasaje con el cual vamos a comenzar hoy. Hermano, antes de ir a la palabra, quiero que mira un momentito, tenemos algunos anuncios. Me está dando algún problema el PowerPoint, pero hay dos anuncios importantes que quiero hacer. El primero es que este sábado a las 7 de la noche, hermano, vamos a tener nuestra reunión de hombres. Todos los hombres, hermano, están invitados a esta reunión. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Para más detalles de dónde se va a hacer, hermano, contacta al hermano Herrera, hermano Joel Herrera, que es el hermano que está al frente del ministerio de hombres, y él le va a dar todos los detalles. Pero quiero, hermano, pedirle que haga su espacio en su agenda, hermano, para que todos los hombres podamos venir y estudiar junto a la palabra de Dios. Amén. El otro anuncio que quiero hacer muy importante es que el día 25, este viernes, vamos a tener nuestra reunión de negocios. Todos los miembros de la iglesia, hermano, vamos a estar a las 7 de la noche aquí el viernes para tener nuestra reunión. Tenemos asuntos muy importantes que tratar. Quiero pedirle, hermano, que también hagan su esfuerzo para poder estar aquí a las 7 de la noche. Amén. Estos son los anuncios que quiero hacer. Y por último, hermano, como todos ustedes saben, cada cierto tiempo durante el año nosotros ayudamos a Kerne. Si se acuerdan, hermano, que el año pasado recogimos diapers, hermano, para Kerne. Kerne es una organización, para los que no lo saben, aquí de Dallas, que ayuda a mujeres embarazadas que no tienen muchos recursos y a mujeres que han dado a luz. En la mesa de información, hermano, tenemos una botella de bebé, donde se da la leche a los bebés. Y la idea de eso, hermano, es que usted agarre una de esa botella, y si tiene niños, especialmente si tiene niños también, o sea, tenga niños o no tenga niños, pero si tiene niños sería muy bueno que agarre una. Y la idea es, hermano, llenar esa botella con menudo, con feria, con menudo no, pero bueno, déjame aclarar. Con cambio, hermano, gracias, hermano. Que de este cambio ahí, hermano, porque ese dinero lo usan para comprar sillas, hermano, para los carros, para poner los bebés en los carros y cosas así. Yo le animo, hermano, y esto es una buena oportunidad también de enseñar a nuestros hijos. Y por eso le digo que si usted tiene hijos, especialmente agarre una para que su hijo también, de los cambios que él tiene, que usted le da, que vaya echando ahí. Y el último día, hermano, para traerlo lleno, es el Día de los Padres, el domingo, Día de los Padres, hermano, que es el junio 17. Es el día en que lo vamos a recoger todo para en esa semana que entra hacerlo llegar a Kerne. Génesis 49 es el pasaje con el cual vamos a comenzar en esta noche. Dice la palabra de Dios de esta manera, en el verso 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, y ahora que la vamos a estudiar, te ruego, Padre mío, que tú, Señor, ilumines la mente y el corazón de cada uno de los hermanos que estamos aquí esta noche, para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te ruego que a través de ella, tú, Señor, fortalezca la fe de los santos y tú traigas la salvación a aquellos que no te conocen. Nosotros, Señor, creemos en la suficiencia de tu palabra, porque sabemos que a través de ella tú traes a los perdidos la salvación y perfeccionas, Señor, a los creyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a terminar con este punto, el reino parcial. Hemos estado mirando, hermanos, por varias semanas acerca de este tema.
y para los que no han estado en los estudios anteriores, hermanos, hemos estado estudiando cómo el plan de redención, el reino, las promesas que Dios le hizo a Abraham, cómo estas promesas se cumplieron parcialmente. ¿A dónde? ¿En quién? En el pueblo de Israel. Y hemos estado viendo, hermanos, que durante las semanas anteriores hemos estado viendo que Dios le hizo a Abraham 3 promesas. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió un pueblo, le prometió tierra y le prometió ¿qué cosa? Bendición. Y vemos, hermano, cómo Dios es fiel, hermano, y Él cumple sus promesas tal y como Él las da. Amén. Por eso nosotros podemos confiar en las promesas de la Biblia. Porque Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que es el Dios fiel. Amén, hermano. Y hoy vamos a estar viendo, hermano, una cuarta promesa que no se le da directamente a Abraham, pero está muy relacionada con Israel, y es la promesa de un rey. Y el pasaje que acabamos de leer, hermano, es la primera vez que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, se habla, hermano, se insinúa de que iba a venir uno, de que Dios iba a enviar a uno que iba a reinar, que iba a gobernar a Israel. ¿Se acuerda que le enseñamos también que el reino de Dios, hermano, con un concepto claro y simple del reino de Dios, ¿cuál es? El reino de Dios, ¿qué es lo que es? Es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y veíamos que Génesis capítulo 1 y 2 eran el patrón del reino. Ese fue el diseño de cómo Dios, hermanos, diseñó que su reino en la tierra. Génesis 3 narra cómo ese reino, ¿qué pasó con ese reino? En Génesis 3 se pierde. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, hermanos, desobedecen a Dios, y ya a partir de ese momento ellos son excluidos de ese reino de Dios. Y cada vez que yo menciono esto, hermanos, siempre me gusta enfatizar que cuando nosotros decimos que en Génesis 3 se perdió el reino, no estamos diciendo, hermano, que a partir de ese momento Dios perdió el control de la creación o que Dios no siguió reinando. No, sí siguió reinando. La única diferencia es que antes de la caída, Dios, hermano, gobernaba en su pueblo y había ¿qué cosa? Bendición. A través de la bendición de Dios, a través de su palabra y su bendición, Él gobernaba a su pueblo. Él daba su palabra, Adán y Eva obedecían, y en consecuencia que ellos disfrutaban bendición. Pero ahora Dios gobernaba, y seguía gobernando, iba a seguir gobernando, pero ya no a través de bendición, sino a través de ¿qué? De juicio, ¿verdad? Por el pecado del hombre. Ahora bien, vemos que veíamos también que en Génesis capítulo 3, verso 15, es la primera vez que se predica, que Dios predica, ¿qué cosa? El Evangelio. Y habla, hermano, específicamente de la simiente de la mujer, que es Cristo, que aplastaría la simiente de la serpiente, que es el diablo. Y este, hermano, está hablando específicamente de qué evento de la vida de Cristo. De la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, Él, hermano, fue un golpe mortal a la simiente de la serpiente, que es el diablo. ¿Verdad? Dice la Biblia, Pablo escribiendo a los Colosenses, dice que Cristo triunfó públicamente sobre todo principado y potestad en la cruz del Calvario, dice, exhibiéndolos en la cruz, ¿verdad? Y veíamos, hermano, que a partir de ese momento Dios empieza a poner todas las fichas, hermano, en su lugar, para de nuevo restaurar ese reino que se había perdido. Y ahí vemos que Dios llama ¿a quién? A Abraham, y Dios le da esa promesa a Abraham. Vemos, hermano, cómo Dios cumplió la promesa a Abraham de dar un pueblo a través de ¿quién? De Isaac, su hijo, y así sucesivamente fuimos viendo cómo se forma la nación de Israel. Ahora bien, una vez ya formada la nación de Israel, vemos aquí en este pasaje, en Génesis 49, incluso, hermano, antes que se formara la nación de Israel como tal, vemos, hermano, que Jacob, hermano, bendice a sus hijos. Y cuando habla de Judá, hermano, él le da esta bendición. Dice el verso 10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernantes de entre sus pies, hasta que venga Silo.
Silo significa enviado. Yo quiero que usted, hermano, preste atención a este pasaje porque es muy importante. O sea, Dios, hermano, este es el pasaje donde Dios insinúa por primera vez, eso solamente lo insinúa, que iba a venir uno que iba a gobernar. Cada vez que usted lee el cetro, hermano, está hablando de dominio, de verdad, de poder. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante entre sus pies. Iba a venir uno que iba a ¿qué? A dominar, iba a gobernar Israel, y bajo ese gobierno, hermano, iba a venir ¿qué cosa? La bendición de Dios, porque Dios iba a restaurar el reino a través de ese que iba a venir. Y fíjate el verso 11. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asno. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Amados hermanos, ¿qué pasaje de la Escritura viene a tu mente cuando tú lees ese pasaje? ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento viene a tu mente? Exactamente, la entrada triunfal. Hermano, cuando Cristo, hermano, le dice a sus discípulos que vayan a buscar ¿qué cosa? Un pollino hijo de asno. Y es en un pollino, hermano, en ese pollino, que, hermano, Jesucristo entra triunfalmente, hace la entrada triunfal a Jerusalén. Esta es una referencia, hermano. En la bendición que Jacob le da a Judá, proféticamente, hay una referencia ¿a quién? Al Mesías, a Cristo, hermano. Y exactamente el verso 11, hermano, termina haciendo referencia ¿a qué? El verso 11 termina haciendo referencia ¿a qué? Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. ¿A qué está haciendo referencia ahí, hermano? Al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El cuadro que, hermano, que vemos aquí es el siguiente. Dios, hermano, está prometiendo a través de la bendición que Jacob le da a Judá. Él está prometiendo que iba a venir, está insinuando que iba a venir ¿quién? Uno que iba a gobernar, y ese uno que iba a gobernar era el enviado. ¿Quién es ese enviado? Jesucristo, hermano. El rey que iba a restaurar el reino de Dios. ¿Dónde? En la tierra. ¿Y cómo lo iba a restaurar? Dando su vida, hermano, en la cruz del Calvario por todos aquellos que iban a creer. Amén, hermano. Por la desobediencia del primer Adán, el reino se perdió. Por la obediencia del segundo Adán, que es Cristo, el reino sería restaurado para la gloria de Dios. Es la primera vez, hermano, que Dios insinúa esto en la Escritura. Ahora, hay un detalle importante que nosotros tenemos que sacamos de este pasaje. Hay una enseñanza fundamental. La única manera de nosotros disfrutar de la bendición de Dios en nuestras vidas es viviendo, ¿no? ¿Cómo? Viviendo bajo el gobierno de Dios, viviendo bajo el señorío de Jesucristo, viviendo en obediencia a su palabra. Amén. Es la única manera de nosotros, los seres humanos, gozar de la bendición de Dios, porque hermanos, si nos rebelamos en contra del dominio, del señorío, del reinado de Jesucristo, ya nosotros no vamos a estar bajo la bendición de Dios, sino que vamos a estar bajo ¿qué? Bajo la ira de Dios. Y una enseñanza muy importante en este pasaje, hermano, y en este tema específicamente, es que la única manera de disfrutar esa bendición de Dios es viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Y para eso, hermano, usted y yo necesitamos ¿a quién? A Jesucristo. Necesitamos mirar a Cristo, necesitamos ampararnos en Cristo, necesitamos, hermano, orar como veíamos el domingo para que Dios nos dé, hermano, discernimiento para poder aplicar esta palabra a nuestro diario vivir y ver así, hermano, la gloria de Dios en nuestras vidas. No hay bendición no hay bendición fuera del reinado y el gobierno de Jesucristo. No importa las obras que nosotros podamos hacer. Si estamos fuera de ese gobierno, estamos bajo la ira de Dios. Ahora bien, hermano, mira conmigo Deuteronomio 17, versos 14 al 15 y versos 18 y 19.
Deuteronomio 17. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Deuteronomio 17, 14 y 15. Cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombres extranjeros que no sean tu hermano. Vamos a hacer un alto ahí, una pausa, y déjame explicar, y ahí vamos al otro. Hermano, fíjate este pasaje. Dios le está hablando a través de Moisés, y le dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál es esa tierra? La tierra que le había prometido a quién. A Abraham. Para que Dios, hermano, para que ellos puedan tomar posesión de la tierra, ellos tenían, hermano, que iban a enfrentar guerra de otras naciones, iban a vivir rodeados también de naciones, y Dios le dio mandamientos específicos de cosas que podían hacer y cosas que no podían hacer. Y Dios le está diciendo a ellos, no quiero que pierdas de vista este pasaje. Dios le está diciendo a ellos, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente, dice el Señor, hermano, ciertamente pondrá sobre ti, ¿a quién, hermano? Dice, al rey que el Señor tu Dios escoja. So, ellos iban a tener un rey. Fíjate, hermano, en ese tiempo los reyes de las naciones eran prácticamente considerados, ¿qué cosa? Eran como dioses. Lo que los reyes decían, hermano, eso era. Los caprichos de los reyes no se cumplían porque eran considerados como reyes, como dioses. Y en la nación de Israel, llegó el momento, Dios le está diciendo, tú vas a decir, yo quiero un rey como lo tienen las demás naciones. Y él le dijo, ciertamente vas a tener un rey, pero no va a ser cualquier rey, sino el rey que yo escoja. Y hay un detalle, hermano, que es muy importante en ese pasaje. Hay otra condición que Dios le puso. ¿Cuál es? Tenía que ser el que Dios escogiera. ¿Y qué más? Mira el texto. Entre tus hermanos. No podía poner ¿a quién? A un extranjero. Hermano, ¿qué viene a tu mente cuando tú lees ese pasaje? Tenía que ser, iban a tener un rey, el que Dios le escogiera, pero ese rey tenía que ser uno de entre sus hermanos. ¿Judío? ¿Un judío? Muy bien. Tenía que ser de su propia, ¿qué? De su propia familia, la familia de Israel. ¿Qué viene a tu mente, hermano? De la misma manera, ¿cómo? De ahí viene exactamente, por ahí viene el linaje de Jesús. Ahora, un detalle importante, de la misma manera que el rey que Dios le iba a dar, tenía que ser uno de sus hermanos, de esa misma manera, hermano. El Redentor que Dios nos iba a enviar, iba a ser nuestro pariente más cercano. ¿Te acuerdas del domingo, hermano, que veíamos Ruth? ¿Verdad? Dios, hermano, se hizo hombre en Cristo. Él se hizo nuestro pariente más cercano. Se hizo como uno de nosotros, hermano, para redimirnos del poder del pecado y del poder de la ley, de la maldición de la ley. Él se hizo nuestro hermano, uno como nosotros. Y es exactamente lo que le está diciendo Dios aquí a Israel. Va a ser el que yo escoja, pero no va a ser cualquiera, va a ser uno de entre ustedes. Porque Dios estaba preparando el escenario ¿para qué, hermano? Para la venida de ¿quién? Del verdadero rey, del rey perfecto, que es Jesucristo. Amén. Hermano, lea del 18 al 19. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos,
porque Jehová os ha dicho. 18, hermano. 18. Deuteronomio 17, 18 Así, a 19. Y cuando se sientan sobre, No, 17, 18. Tampoco tendrán muchos. ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No es, no, 17, es 17, 18 y verso 18. Oh, 18, 19. Pero no va a leer el 17. No, el 18. 18 y 19. 18, aquí, 18 y 19. No, amén. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia que es de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y no tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar toda la palabra de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, lo que dice el verso 18. Dice, y sucederá que cuando él ¿quién? El rey que Dios le iba a mandar, ¿verdad? Y sucederá que cuando él se siente sobre su trono, sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. Dice, la tendrá consigo y la leerá, ¿cuándo, hermano? Todos los días. La leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Fíjate, vamos, hermanos, Dios le iba a dar un rey. Ese rey iba a ser uno de sus hermanos, el que el Señor escogiera. Y este rey, una vez que estuviera reinando, ¿qué tenía que hacer? Hermano, tenía que tener una copia de la ley con él. Y la tenía que leer ¿cuándo? Todos los días. ¿Con qué propósito, hermano? Para que aprendiera a temer al Señor su Dios, cumpliendo sus ordenanzas y sus estatutos. Amados hermanos, una vez más puedes ver en la Escritura la importancia de nosotros como creyentes leer la Biblia todos los días, porque en ella Dios se ha revelado a nosotros. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no leemos la Escritura, la Biblia que Él nos ha dado, hermano? La única manera de crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, ¿cómo es, hermano? Leyendo la Escritura, no cuando tenemos problemas, sino cuando, hermano, todos los días. Y los hermanos que hemos estado en la escuela dominical, hermano, hemos estado mirando cómo Dios enfáticamente dice que debemos los creyentes estudiar la Biblia con nuestros hijos, con nuestra familia, todos los días. Si nosotros queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo, si queremos que nuestros hijos, hermanos, crezcan en el temor de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle Netflix. Es eso que tenemos que hacer, hermano. Llenarlo de actividades para que su mente no se aburra. No, hermano, lo que tenemos que darle, ¿qué cosa es? Es la palabra de Dios, que es maná celestial para su alma y para nosotros también. Y esta era una, hermano, de las cosas que Dios había establecido. Ahora, yo quiero que tú mires, hermano, eso nos lleva al libro de Jueces. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Jueces? El libro de Jueces, hermano, es un libro bien interesante. Y como usted puede leer aquí, si nosotros podemos resumir el libro de Jueces, vamos a ver, hermano, que el tema principal de Jueces es ¿qué cosa? Vemos que hay un ciclo de pecado y ¿qué? Y de gracia. Sí sabe lo que es un ciclo, ¿verdad? Algo que se repite, se va repitiendo constantemente. Y ese es el ciclo que vemos en el libro de los Jueces. Ahora bien, el libro de Jueces, hermano, cubre un periodo aproximadamente de 350 años de la historia de Israel. Comienza, hermano, este periodo comienza inmediatamente que muere ¿quién? Josué. Y termina ¿con quién? ¿Con la muerte de quién? Samuel. De Samuel.
que fue el último juez. Samuel fue profeta y fue, ¿qué cosa? Juez también. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en el libro de Jueces, hermano, obviamente tenemos que, cuando nosotros pensamos en jueces, en un juez, pensamos en un magistrado de una corte, ¿verdad? Pero estos hombres, hermano, eran más que todo libertadores. Y vamos a ver por qué en un momento. Dios, hermano, estos jueces, hermano, no reinaban en este tiempo. Recuerden que la nación de Israel no se había instituido todavía. Y lo que había era, hermano, ¿qué cosa? Una confederación de ¿qué? De tribus. Cada vez que Dios levantaba un juez, ese juez no gobernaba sobre todo Israel. Solamente gobernaba, hermano, tenía jurisdicción en una de las tribus. Y a través de él, Dios liberaba al pueblo de Israel. Ahora bien, el único juez, hermano, que fue diferente a todos los demás, fue precisamente Samuel. Porque Samuel, hermano, a diferencia de todos los demás jueces, él gobernó sobre todo Israel. Y duró, hermano, ¿sabe? Fue juez hasta que murió. Ahora bien, teniendo esto en mente, tenemos que, para unir los cabos, hermano. Recuerden, Dios había prometido un juez, un rey, pero en este tiempo, pasaron 350 años, en este tiempo en Israel, cuando usted lee el libro de los jueces, una de las frases que se repiten, ¿cuál es? Y no había, ¿qué cosa? Rey en Israel. Es por eso que Dios levantaba los jueces. Ahora, mira por un momento, Jueces 21-25, para ahorrar el tiempo, hermano, te lo voy a leer, aquí está en la pantalla. Dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hace lo que le parecía bien ante sus ojos. O sea, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y cuál era el problema que tenía Israel? Que todos los israelitas hacían ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Y eso, hermano, trajo como consecuencia el ciclo de pecado y de gracia. Mira lo que estaba pasando. El pueblo se rebelaba contra Dios. Dios traía juicio. ¿Y cómo Dios traía juicio, hermano? Dios traía juicio trayendo ¿qué cosa? Naciones que atacaran a Israel. Dios traía juicio sobre ellos. El pueblo clamaba a Dios. Y Dios en su misericordia levantaba un libertador. Y mientras ese libertador vivía, el pueblo estaba en paz. Y tenía tranquilidad y paz. Pero una vez que el juez o este libertador moría, ¿qué pasaba? El pueblo volvía y se rebelaba contra Dios. Dios mandaba juicio. El pueblo clamaba a Dios. Y Dios levantaba un libertador. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de una cosa. El verdadero héroe del libro de los jueces, ¿quién es? Es Dios, hermano. Dios que aún a pesar de ese pueblo, y a pesar de lo imperfecto que eran los jueces, porque si hay, hermano, los jueces no eran lo mejor de Israel. Los jueces eran lo peor. Eran gente, hermano, que tú decías, oye, por favor. Pero a través de esa gente, Dios llevó a cabo su propósito. Y cada vez, hermano, en ese ciclo, hermano, de pecado y juicio, se ponía de manifiesto, ¿qué cosa? La justicia de Dios y la misericordia de Dios. Porque cada vez que el pueblo pecaba, porque Dios es justo, Él no puede pasar por alto el pecado de los hombres. Dios enviaba ¿qué cosa? Juicio. Y ese juicio, hermano, apunta en un reflejo de ¿qué, hermano? De los juicios venideros. Un día Dios va a juzgar a todos los hombres. Amén. Pero el pueblo clamaba, se arrepentía de su pecado y Dios en su gracia levantaba un libertador que lo liberara de sus enemigos. Ese, hermano, es el ciclo del libro de los jueces. Ahora, recuerda, esto pasó, hermano, por un periodo de ¿qué? De 350 años.
hace pensar en un pasaje de la Escritura que dice el Señor, porque yo Jehová no cambio, vosotros no habéis sido destruidos. Porque dice la palabra de Dios también que Dios cada día, su misericordia es nueva, se renueva. Ese es nuestro Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aún nosotros, hermanos, que estamos aquí, no hemos sido destruidos, porque Dios no cambia. Porque Él ha prometido que todo aquel, Él estableció que todo aquel que se arrepintiera de su pecado y creyera en Jesucristo y confesara a Jesús como Señor de su vida, sería salvo. Y sus pecados le serían perdonados. Ahora, yo quiero que tú mires cómo todo esto, hermano, va encajando en el plan de redención de Dios. Cómo Dios fue moviendo cada punto en la historia de los hombres, hermano, y de Israel para llevar a cabo su plan de redención. Eso nos lleva, hermano, a 1 de Samuel. Y lo hemos llamado, hermano, el libro de 1 de Samuel, lo podemos resumir con esta expresión, un inicio torcido. Mira conmigo, hermano. 1 de Samuel, capítulo 8, versos 5 al 6. Amén. 1 de Samuel, capítulo 8, versos 5 al 6. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Amén. Dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Amén. Lee el 7 también, hermano, por favor. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Fíjate lo que está pasando aquí, hermano. Samuel, que era juez y profeta, ya estaba viejo. Pero los hijos de Samuel no seguían los pasos de Samuel. ¿Y qué hizo el pueblo? Al pueblo ver, hermano, las circunstancias y la realidad que estaban enfrentando, el pensamiento del pueblo, ¿cuál fue? Samuel, cuando menos lo esperemos, ¿qué va a pasar con él? Se va a morir. Sus hijos no pueden ser jueces en Israel ni pueden gobernarlo porque no siguen los caminos del Señor. Entonces, ¿qué dijeron ellos, hermano? Samuel, antes que te mueras, deja esto arreglado y ponnos un rey como las demás naciones. Y Samuel, hermano, dice la Biblia que a Samuel no le agradó esto, y cuando él oró, ¿qué Dios le dijo a Samuel? Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y usted pregunta, pero bueno, si después de todo Dios no le había prometido que le iba a dar un rey, ¿cómo es que ahora ellos piden ese rey y Dios dice que lo están desechando a él? Y el detalle, hermano, que el pecado de Israel en ese momento, ¿cuál fue? Incredulidad. Porque ellos querían resolver el problema por ellos mismos. Danos un rey ahora. Porque si ellos hubieran respondido con fe, hermano, a lo que Dios le había dicho, que la respuesta apropiada ante esa circunstancia, ¿cuál era? Esperar en el Señor. Dios prometió un rey, Él lo va a dar en el momento que Dios determine. Y yo te pregunto, ¿no somos nosotros iguales, hermano? Cuando tenemos problemas y circunstancias difíciles en nuestra vida, nosotros siempre queremos ¿qué? Ayudar a Dios. Y queremos buscar las soluciones, la solución más práctica a nuestro problema. ¿Qué es lo más práctico? Y es ahí donde nosotros nos equivocamos. Porque cada vez que nosotros queremos buscar la solución más práctica, desobedeciendo muchas veces la palabra del Señor, es ahí donde viene ¿qué cosa? Nuestro conflicto y nuestras crisis. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo en incredulidad a la palabra de Dios. Y esto era lo que estaba pasando, por eso Dios le dijo, ellos no te han desechado a ti. Ellos no querían el rey que Dios le iba a dar, ellos querían el rey que ellos querían tener. Ahora mira, ahí mismo en 1 Samuel,
en ese mismo capítulo 8, versos 19 y 20. Hermano, que lo tenga, por favor. Dice así: no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Amén. Fíjate, hermano, Samuel trata de argumentar con ellos, de llamarlos, de traerlos a la razón, y ellos dijeron, dice la Biblia, no obstante, el pueblo rehusó, ¿qué cosa? Rehusó oír la voz de Samuel. Al rehusar oír la voz de Samuel, ellos estaban rehusando oír la voz de ¿quién? De Dios. De Dios, porque Dios hablaba a través de Samuel. Amén. Y fíjate, hermano, el detalle. No pierdas el detalle este, que es muy importante. Dice, y dijeron, verso 19, no, sino que habrá un rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones. Ya ellos no querían, ellos querían ser similar, hermano, a las naciones extranjeras. Hasta ese momento Dios, hermano, el sistema de gobierno que había en Israel, ¿cuál era? Era un sistema de gobierno ¿cómo? Teocrático, porque era Dios quien gobernaba a través de los jueces. Pero ya ellos no querían ese tipo de gobierno. Ellos querían ahora, ¿qué cosa? Una monarquía, un rey que estuviera delante de ellos, que los cuidara, que los guiara en batalla. Fíjate lo que dice el texto, hermano. El verso 20, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Es por eso, hermano, que Dios le dice a Samuel, ellos no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Y es por eso que Samuel, podemos resumirlo en un comienzo torcido, porque ahí comienza, hermano, el gobierno, esos son los primeros pasos de la monarquía en Israel. Y Saúl, hermano, probó ser un hombre que no glorificaba el nombre de Dios. Y vinieron sus conflictos. Mira conmigo, hay 1 Samuel 15, 22 al 23. 1 Samuel 15, 22 al 23. Amén. ¿Qué no tiene, hermano? Rápidamente que lo lea. Amén. Bueno, hermano, repita. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Saúl. De Saúl. Saúl, durante el tiempo de Saúl, ellos tuvieron algunas batallas. Dios le había dado victorias, pero Saúl decidió desobedecer a Dios y Dios trajo juicio sobre él. Y Dios le dijo, por cuanto tú has desechado mi palabra, yo también te he desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, lo que Dios estaba diciendo, hermano, y lo que quedó demostrado en la historia de Israel era que Saúl no era el rey que Dios había prometido para la nación de Israel. Y esto nos lleva a quién, hermano? A David. Es por eso, hermano, que fue un comienzo torcido, porque el rey que ellos eligieron no era el que Dios quería. Y ellos lo eligieron según sus propios criterios, no teniendo en cuenta la palabra de Dios. Y es ahí, hermano, cuando Dios desecha a Saúl, que Dios escoge, hermano, a David. Y segunda de Samuel, el libro segundo de Samuel prácticamente tiene que ver todo lo concerniente, hermano, a el reinado de David. Ahora, vamos a hacer algo, vamos a ver algunos versículos bíblicos antes de, para terminar. Ustedes saben, hermano, cómo David llegó a ser rey, ¿verdad? Ustedes
recordarán la batalla entre Goliat y David. David era un pastor de ovejas y fue a llevarle comida a sus hermanos a la guerra. Estaba Goliat desafiando al pueblo de Israel. Nadie quería hacer frente a Goliat. Saúl no quería tampoco. No podían, hermano, hacerle frente a Goliat. Y viene David y Dios le da la libertad, le da la victoria a Israel sobre Goliat. ¿Por medio de quién? De David. Y como lo hemos dicho mil veces y en otras ocasiones, la historia de David y Goliat es un drama del Evangelio. Porque David, hermano, nosotros en la historia de David y Goliat, nosotros no somos David. Y Goliat no representa los problemas en la vida. Goliat representa, hermano, representaba, apuntaba, hermano, a nuestro verdadero enemigo, que es ¿quién? Satanás. David, hermano, apuntaba a ¿quién? A ese rey perfecto que le iba a dar victoria a su pueblo sobre ese gran enemigo, que es Jesucristo. Es por eso que David, hermano, David agarra la onda, tira la piedra y con una sola piedra, hermano, mató al gigante. De esa misma manera, con un solo sacrificio, no 2 ni 3, con un solo sacrificio, Jesucristo vencería por siempre a la simiente de la serpiente. Amén. Ese es nuestro rey. ¿Ves cómo, hermano, Dios estaba a través de esta historia, de la historia de Israel y la historia de David y Goliat? Dios estaba, hermano, predicando el evangelio a la nación de Israel. Ahora, así llega David al reinado, hermano. Y ahora vamos a ver, hermano, este pasaje, vamos a buscar 2 Samuel rápidamente, 7, 9 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, 9 al 16. Si quiere, hermano, apúntelo solamente, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, porque en estos 5 minutos que nos quedan, quiero que veamos 2 pasajes para terminar. Segunda de Samuel 7, 9 al 16, apúntalo ahí y léelo en la casa durante la semana. Y quiero, hermano, que ahí de ahí brincamos, hermano, a Primera de Reyes. Los primeros 11 capítulos, hermanos, de Reyes, hablan, hermano, del reinado de ¿quién? De Salomón. Que esa fue la edad de oro del reinado de la monarquía de Israel. El mejor tiempo, hermano, de su reinado. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Reyes, nos damos cuenta que pareciera que aquí, hermano, con Salomón es la cumbre del reinado de Dios, del gobierno de Dios. Y mira por qué te lo digo. Vamos a buscar algunos textos. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56. Otro hermano va a buscar Primera de Reyes 4, 20 al 21. Y así sucesivamente, hermano, vamos a leer rápidamente estos versículos. Primera de Reyes 8, 56. Hermano, por favor. Bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Amén. Fíjate lo que está pasando aquí, hermano. Salomón ora cuando en la dedicación del templo dice: bendito sea el Señor que ha dado ¿qué cosa? Ha dado ¿qué, hermano? Reposo o paz a Israel. Y dice, hermano, que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Hasta ese punto, hermano, a ese punto, cuando Salomón está reinando, Salomón ora y dice: bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque él ha cumplido ¿qué cosa? Todas sus promesas que dio.
Ni una sola palabra faltó. Ahora mira, Primera de Reyes 4:20, 4, verso 20 al 21. ¿Qué lo tiene, hermano? Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrando. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Amén. Cuando tú lees ese pasaje, específicamente el verso 20, ¿qué pasaje de la Escritura viene a tu mente, hermano? Mira el verso 20, lee el verso 20. ¿Qué pasaje de la Escritura viene a tu mente? Era mucho, pero ¿qué pasaje de la Escritura viene a tu mente? Cuando Dios le promete a Abraham, ¿se acuerdan que Dios le prometió a Abraham qué cosa? Bendición, tierra y qué más. Y una descendencia. Y dice, mira las estrellas del cielo. Si las puede contar. Dice, y le dice, ellos serán como qué? Como la arena del mar. Y dice aquí Salomón, hermano, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Hermano, ¿qué te está diciendo eso? Dios cumplió su promesa, la promesa de darle la tierra a Abraham. Hermano, que le dio a Abraham, él la cumplió en Israel y la cumplió en el periodo del reinado de Salomón. Es por eso que le decía el tiempo pasado que ya, hermano, nosotros no debemos, nadie debe esperar ahora que Dios le devuelva la tierra a Jerusalén, a Israel, porque ya esa promesa Dios la cumplió. Y vamos a ver más adelante que ellos pierden la tierra. ¿Por qué? Por su desobediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, hermano, vamos a ver para Primera Reyes 8, el verso 21. Vamos a volver a Primera Reyes 8, verso 21. Hermano, que lo tenga, por favor. Amén. Y he puesto allí un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor, que él hizo con nuestros padres cuando entraba a la tierra de Egipto. Amén. La presencia, fíjate, hermano, ellos estaban en la tierra de Dios. Amén. Porque ellos estaban en la tierra que Dios le había prometido y estaban bajo el gobierno de Dios. Dios estaba en medio de su pueblo, gobernando en medio de su pueblo. El arca del pacto había regresado, hermano, al pueblo y estaba habitando entre ellos. Y, hermano, mira, Primera Reyes 4:25, mira lo que dice. Dice así: y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Amén. Están disfrutando, hermano, y vemos qué cosa, la bendición de Dios sobre ellos, porque Dios estaba gobernando sobre ellos. Vemos cómo Dios, hermano, cumple parcialmente todas estas, hermano, promesas a Israel. Y por último, en el capítulo 10, verso 1. Yo lo voy a leer, hermano, y con esto terminamos esta noche. Amén. Dice la Biblia: cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vio a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada.
Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que lo he visto, y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos, que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dijo al rey: 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como la de la reina de Saba, como la que la reina de Saba le dio al rey Salomón. También las naves de Irán, que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de madera, de sándalo y piedras preciosas. Aún, hermano, ¿por qué he querido leerte este pasaje? Porque aún, hermano, a través de Salomón, hermano, ahí también se cumplió la promesa de que en él, parcialmente se cumplió la promesa de que en él, hermano, en la simiente de Abraham, que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque aún la reina de Saba, que era una gentil, pudo bendecir el nombre de Dios a través de la sabiduría de Salomón. Amén. Amados hermanos, y en todo esto vemos un cuadro perfecto del Evangelio, de cómo Dios cumple sus promesas. Y con esto termino. Si tú estás aquí, estás en Cristo. Amén. Yo sé que quizás usted puede estar pasando hoy por momentos muy difíciles en su vida. Momentos difíciles familiarmente hablando, en el trabajo, de cualquier índole, de enfermedad. Usted puede estar pasando momentos muy difíciles. Pero quiero que vayas a casa con esto en tu mente. Tu Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. Sí, amén. Y hermano, Él nos ha dado preciosas promesas en su palabra. Y la promesa más grande que Dios nos ha dado es que Él un día volverá por nosotros. Y Él secará, hermano, Él mismo secará las lágrimas de nuestros ojos. ¿Por qué te digo esto? Porque cualquiera que siente el sufrimiento por el cual tú estás pasando esta noche o has pasado esta semana, recuerda, mi hermano, esto es temporal. Viene el día en que Cristo vendrá por nosotros. Que esta verdad conforte tu corazón durante esta semana. Pero si tú estás aquí y tú no estás en Cristo, estás fuera de la bendición de Dios, estás bajo la ira de Dios, hoy es un buen día para que te arrepientas de tu pecado, confieses a Jesús como el Señor y Rey de tu vida y creas en Él para que tus pecados sean perdonados y tengas vida eterna. Solamente Él puede redimir tu alma del poder de la muerte. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tu pecado y descansa solamente en Él para tu salvación. Porque te puedo decir algo esta noche. Si Dios cumplió, Salomón dijo que Dios cumplió todo lo que Él había prometido. Ni una sola palabra cumplió, ni una sola palabra faltó. Si Dios cumplió todas esas promesas, ¿qué te hace pensar que Dios no va a cumplir su promesa de venir de nuevo por la iglesia, juzgar el mundo y condenar a todos aquellos que han rechazado el señorío de Cristo? Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, la noche no alcanza para hablar de todas tus maravillas. Yo te ruego que estas verdades tú las grabes en nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayudes a reflexionar en ellas durante la semana, Señor. Ayúdanos a proclamar estas verdades a aquellos que no te conocen, Señor, y fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Muy bien, gracias.
ella pueda haber tomado por darnos su vida en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Te recomiendo leer la Biblia